Muy buenas noches, familia Sion, buenas noches, amigos, hermanos que se conectan a esta transmisión. Un privilegio poderlos, poder compartir con ustedes en esta noche. Muchísimas gracias por conectarse. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy acerca de la identidad falsa y la identidad verdadera de un cristiano, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu palabra, para ser edificados, exhortados y consolados por ella, Señor, y para crecer cada día un poco más, Señor, a esa imagen del varón perfecto que tú estás construyendo en cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora venimos dándote gracias por todo tu cuidado, tu amor, Señor, por toda la seguridad, provisión, salud, restauración, liberación y todo lo que tú has hecho en nuestras vidas como un buen Padre, un Padre amoroso que nos está formando y nos está llevando, Señor, al cumplimiento de sus planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor, por ser un Padre amoroso, cuidadoso, Señor, un Padre que siempre nos tiene presente, Señor, que no nos deja ni nos desampara y que además, Señor, nos ha dado al Señor Jesucristo para la salvación de el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la vida eterna y además al Espíritu Santo para que esté con nosotros y no nos deje ni nos desampare. Señor, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse. Nuestro tema de hoy, como ya lo dijimos, es identidad real versus identidad falsa o identidad real e identidad falsa. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque una gran parte de la salud integral de una persona, espiritual, emocional y físicamente, depende de tener la identidad correcta. Como vamos a ver, nuestra identidad correcta está en las manos de Dios. Nuestra identidad correcta viene de Dios. Nuestra identidad falsa viene del diablo, del mundo, de la carne. Y el tener una identidad correcta es lo que va a determinar que usted y yo verdaderamente podamos vivir una vida plena, una vida abundante, que es el propósito del Padre para cada uno de nosotros. La identidad es tan importante que inmediatamente después de que Dios creó al hombre, creó a Adán y creó a Eva, el Señor les dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Con esto les estaba diciendo que su identidad era una identidad a imagen y semejanza de Él. Y después de darles esa identidad, les da la comisión de trabajar. En Génesis 2.15 le dice a Adán que cuidara y labrara la creación, y en Génesis 1.28 le dice a Adán y a Eva: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en ella. Pero antes de todo, el Señor les da una identidad, y en base a esa identidad los bendice, y ese bendecirlos que dice Génesis 1.28 es habilitarlos para que les vaya bien en la vida. Entonces el Señor les da una identidad y los habilita para que en base a esa identidad les vaya bien en la vida, y es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros en este tiempo. De la identidad va a emanar o va a surgir la aceptación, el amor, la seguridad, el valor, la pertenencia
que son todas situaciones emocionales, necesidades emocionales del ser humano. Todos necesitamos ser amados, todos necesitamos ser aceptados, todos necesitamos tener seguridad, todos necesitamos pertenecer a algún lugar, todos necesitamos tener valor, y la identidad es la plataforma sobre la cual el Señor establece todas la provisión para esas necesidades por un lado, y por el otro lado la activación y la habilitación para el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas, y por ende también para que usted y yo vivamos vidas plenas, vidas abundantes. El Señor es un dador de identidad. El diablo es todo lo contrario. El diablo es un robador de identidad. Cuando el diablo tentó el diablo a través de la serpiente tentó a Adán y a Eva en el paraíso, los tentó precisamente haciéndolos dudar de su identidad. En Génesis capítulo 3, versículo 5, la serpiente le dice a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Notemos algo acá. Dios les había dicho que ellos eran a imagen y semejanza de Dios, es decir, les había dicho que ellos eran como Dios. Y viene el diablo y pone en duda esa identidad. Les dice, cuando ustedes abran sus ojos, entonces serán como Dios. Y es exactamente lo mismo que trató de hacer con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto después de ser bautizado, las 3 veces que lo tentó le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Y esto nos dice algo acá. Primero, recordemos que le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Luego a Adán y a Eva les dice, si hacen esto, si comen del fruto, entonces serán como Dios. Notemos algo muy importante en este punto, y es que Dios nos da una identidad que no tiene nada que ver con el hacer. La identidad va a provocar el hacer. Mientras que el diablo invierte las cosas, primero nos pone a hacer para pretender darnos una identidad. Dios primero nos da la identidad y después nos manda a hacer, como en Génesis 1, 27, 28, que ya lo vimos. Dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios hizo a Adán y a Eva a su imagen y semejanza y los bendijo y les mandó a hacer. El hacer iba a estar fundado en su identidad. El diablo no es creador, pero es corruptor, y el diablo corrompe lo de Dios invirtiendo los papeles. Primero somos y después hacemos. Y esto es muy importante y es muy notorio en la vida no solo de las personas del mundo, sino en la vida de los creyentes. La primera pregunta después del nombre, cuando conocemos a alguien, la primera pregunta después del nombre es, ¿usted qué hace? ¿Por qué? Porque vamos a fundar nuestro concepto de esa persona sobre lo que hace, no sobre lo que es. Y por un lado, por el otro lado, las personas están buscando tanto en el mundo como en el cuerpo de Cristo el hacer, el activismo para ser alguien en la vida. Cuando nosotros ya somos alguien en Cristo Jesús, no necesitamos hacer nada para ser alguien en Cristo Jesús. Y esto es muy notorio en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay gente que está buscando tener promociones, posiciones, nombres de ministerios, designaciones, asignaciones. Cuando ya tenemos la asignación y el nombramiento más importante y el único que necesitamos para entrar al cielo, y es que somos hijos de Dios. Notemos, no hacemos, somos hijos de Dios. La palabra
la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, nos enseña que a los que hemos creído en el Señor Jesucristo nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, sin que nosotros hagamos nada. Es simplemente por creer en el Señor Jesucristo nos devuelve la identidad de ser hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos su ADN. Quizá no podemos, sin el quizá, no podemos hacer todo lo que hace Dios, pero tenemos la naturaleza de Dios. Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, que somos engendrados por la palabra de Dios, por la simiente incorruptible de la palabra de Dios, y esa simiente incorruptible es el ADN de Dios. Y además en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, dice que el Señor nos ha dado todas las cosas para que lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina. Es decir, ya somos hijos de Dios, ya tenemos el ADN de Dios, ya tenemos la vida de Dios, ya somos como Dios, aunque como hijos de Dios ya somos como Él, pero no hacemos todo lo que Él hace, porque nuestra identidad no está fundada en lo que hacemos, sino está fundada en lo que somos. Desde la tentación del diablo a Adán y a Eva, los seres humanos, para los seres humanos entonces ha sido más importante el hacer que el ser. Primero hacen para ser, mientras que en el Señor lo primero es ser, y como resultado del ser podemos hacer. Por eso la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16, como hijos obedientes, ojo, como hijos obedientes, identidad, sean santos como yo soy santo, hagan. Como hijos obedientes, ya tenemos la identidad, entonces en base a esa identidad el Señor nos llama a ser. El diablo ha sustituido la búsqueda de nuestra verdadera identidad por una identidad falsa. Como ya vimos, nuestra verdadera identidad es lo que somos delante de Dios, mientras que la falsa identidad es lo que el diablo pretende que nosotros creamos de nosotros mismos por lo que hacemos. Nuestra identidad entonces no está fundada en lo que somos, sino en lo que hacemos de acuerdo a lo que el diablo quiere hacernos creer. Y esto nos lleva a que la gente busca su identidad en el hacer, busca su identidad en hacer dinero, busca su identidad en tener éxito con el sexo opuesto, busca su identidad en coleccionar puestos, coleccionar diplomas, coleccionar reconocimientos, coleccionar cosas materiales, porque eso evidencia un hacer, no un ser, que es lo que el Señor pretende de cada uno de nosotros. Y los cristianos, como vimos, no son la excepción. Ahí vemos que el cristiano, o muchos cristianos, en lugar de proclamar y manifestar que son hijos de Dios, lo que manifiestan es que son profetas, apóstoles, evangelistas, intercesores, oradores, salmistas, siervos, etc. Pero en realidad lo más importante es ser hijo de Dios. De hecho, a la casa del Padre no vamos a entrar en la eternidad porque seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, servidores, alabadores, oradores, intercesores, etc. Vamos a entrar porque es la casa de nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. En el Antiguo Testamento, desde el momento de la caída de Adán y Eva, en donde perdieron no solo la comunión con Dios, la santidad, esa vida abundante y plena que el Señor había determinado para ellos, el Señor estableció un plan de recuperación de todo eso. Y ese plan está en marcha desde el Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento Dios con el pueblo de Israel, Él quería, el deseo del corazón del Padre es que ellos se reconocieran no como pueblo de Dios en primer lugar, sino como hijos de Dios, como familia de Dios. Y de esto encontramos testimonio en Jeremías capítulo 3, versículo 4.
el Señor le dice al pueblo de Israel: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guardador de mi juventud. Y en Jeremías 3:19 al 20 dice el Señor: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dijo: me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis, desobedecisteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Es decir, lo que nos está enseñando este pasaje es que hay varias enseñanzas en este pasaje. Una de ellas es, primero que nada, que Dios anhelaba que el pueblo de Israel fuera parte de su familia, fuera más que pueblo, familia de él, fueran hijos de él. Sin embargo, el pueblo de Israel rechaza el ser un hijo de Dios. Ellos se sentían cómodos, se sentían bien con el hecho de ser pueblo de Dios, número uno. Y número dos, hay otra cosa importante en este pasaje. Notemos lo que dice. Dice: ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Las bendiciones de Dios estaban condicionadas al ser de ellos, a ser hijos, no a lo que hacían. Sin embargo, el pueblo de Israel rechaza eso, porque el pueblo de Israel, si lo vemos en la tradición oral, en la tradición oral de los ancianos de Israel, ellos habían establecido la interpretación de la Biblia de que la salvación, las bendiciones de Dios y el amor de Dios y todo era por obras, no era por gracia, por medio de la fe. Ellos establecen la salvación por obras en la tradición de los ancianos, porque en la palabra de Dios la salvación siempre es por fe, es por gracia, por medio de la fe. En aquel tiempo, en el Mesías que vendría, y en este tiempo, en el Mesías que ya vino. Pero lo importante que vemos acá es que el Señor quería bendecir al pueblo de Israel por ser hijo, no por lo que ellos hicieran. Y lo mismo es con nosotros. Hoy con nosotros en la iglesia. Juan capítulo 1 versículo 12, como ya lo mencionamos, dice que a los que creen en Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8 versículo 14 al 16 dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué hicimos acá para recibir el espíritu de adopción? Absolutamente nada. Es por gracia, es por gracia, por medio de la fe en la salvación que es en Cristo Jesús, y eso automáticamente nos hace hijos, y como hijos nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo, sin haber hecho nada. Eso no quiere, y aquí quiero hacer una aclaración, esto no significa que usted y yo, como hijos de Dios, no debamos hacer nada. Usted y yo, como hijos de Dios, vamos a hacer muchas cosas. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero esas buenas obras van a ser el resultado de nuestra identidad, de ser hijos de Dios. Esas buenas obras no son para ser hijos de Dios, no son para que Dios nos bendiga, no son para que Dios nos ame más, para que Dios nos acepte, para que Dios nos dé respuestas. El tener respuestas, el tener bendición, el tener aceptación de parte de Dios, etcétera, eso viene dado por el hecho de ser hijos. En Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 9, del 3 al 8, eso está muy claramente establecido. Dice la palabra que Él derramó las riquezas de la abundancia de las riquezas de su gracia sobre nosotros por su pura voluntad, por el hecho de que Él decidió adoptarnos como hijos, y entonces nos bendijo con toda bendición espiritual
nos predestinó para ser santos y sin mancha delante de Él, nos hizo aceptables en el amado, o sea, ya lo tenemos todo por ser hijos de Dios. No es nuestro hacer, es un resultado de ser un hijo de Dios y de ser bendecidos, es un resultado del amor y del amor que nos lleva a la obediencia y de la fe que nos lleva a actuar por amor, de acuerdo a lo que nos enseña Gálatas, que la fe obra por el amor. Pero no, esto no es lo que nos va a hacer, lo que nos va a dar identidad. Nuestra identidad está fundamentada en lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Nos creó desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Él estaba formándonos ahí y posteriormente envió a su Espíritu Santo para que usted y yo fuéramos salvos, y como salvos fuéramos hechos hijos de Dios, y porque hijos de Dios nos bendijo, porque hijos de Dios nos predestinó para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si se da cuenta, no son las obras las que nos van a dar identidad, las obras son el resultado de nuestra identidad. Entonces el diablo, al cambiarnos la fuente de identidad, el diablo nos estaba robando la vida abundante, la vida plena, la vida creciente en el Señor. Y esto acarrea muchos conflictos espirituales, emocionales y físicos. Si tenemos una identidad basada en lo que el diablo dice que es en nuestro hacer, vamos a tener consecuencias espirituales, como por ejemplo, vamos a decir que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos hijos de Dios, pero no vamos a vivir al Padre como verdaderamente un Padre, y no vamos a vivir nosotros como verdaderos hijos de Dios. Van a ser como títulos, pero no van a ser una realidad, y esto va a traer también consecuencias emocionales, como por ejemplo la inseguridad en nuestra identidad, la frustración de nuestra imperfección, va a desarrollar estrés, angustia, ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque vamos a fundamentar nuestra identidad, nuestra aceptación, nuestro amor de parte de Dios hacia nosotros por las obras, y nuestras obras siempre van a ser imperfectas. Ninguno de nosotros va a ser plenamente perfecto hasta el día que lleguemos con Cristo Jesús. Por lo tanto, en esta vida vamos a tener imperfecciones. Si fundamentamos nuestra identidad en las obras, lo que vamos a vivir es un estrés, una ansiedad, una angustia, una inseguridad, incluso una inseguridad de si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente somos salvos, si verdaderamente vamos a tener eternidad con Dios. El diablo va a aprovechar, porque no solo el diablo nos vende la idea de que nuestra identidad está en lo que hacemos, sino después, cuando fallamos en lo que hacemos, el diablo baila jarabe tapatío sobre nosotros y nos comienza a hacer dudar de nuestra salvación, de nuestra aceptación de parte de Dios, del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y también este estrés, esta inseguridad, esta ansiedad, etcétera, se puede reflejar en lo físico, en problemas biológicos que van a afectar nuestra salud, de tal manera que si vemos tanto en lo espiritual, con lo emocional y en lo físico, todas esas cosas, el tener nuestra identidad en el lugar equivocado nos va a robar la vida plena, la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el diablo cambia, ojo con esto, porque el diablo cambia nuestra identidad, o cambia el concepto de identidad por el concepto de imagen. Por eso el mundo maneja el concepto de la autoestima, que la autoestima es una autoimagen positiva de uno. Como no hay una verdadera identidad, entonces el diablo tiene que sustituirla con algo, y lo sustituye en la búsqueda de crear una imagen.
una imagen frente a los demás, una imagen que no se corresponde con lo que realmente nosotros somos, pero es la imagen que queremos proyectar hacia las demás personas, fundamentada en nuestro hacer. Y por eso hoy hay constructores de imagen, hay publicidad, mercadotecnia y todo ese influencers y que usan las redes sociales para crear una imagen, porque no tienen una verdadera identidad. Y la identidad no se refiere a lo que los demás ven de nosotros. La identidad se refiere a lo que realmente, verdaderamente somos nosotros, sin fachadas. La imagen es la fachada que queremos darle a los demás, sin embargo, para consumo de los demás. Sin embargo, la identidad, la verdadera identidad no está en la fachada. La verdadera identidad está en lo que somos. En Dios solo hay dos identidades. Una, la de los que no están con el Señor, que son pecadores, impíos, y la otra, de la que estamos con Él, de los que estamos con Él, que es la identidad de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, buscamos las cosas de Dios. El pecador va a buscar el pecado. ¿Por qué? Porque esa es su identidad, esa es su naturaleza real. Aunque quiera dar una imagen, la imagen no se corresponde a la realidad de lo que él hace. Por eso muchas veces la imagen de una persona se cae, porque ha querido dar una impresión hacia los demás de algo que no es, y de repente hace algo, sucede algo, y esa imagen con sus acciones la bota la persona. Mientras que el ser hijo de Dios es una cuestión total y completamente permanente, que no se va a caer, en una identidad que claramente lo establece la palabra de Dios, que no es perfecta, pero no buscamos, pero sí buscamos ser perfeccionados cada día, ir creciendo cada día en esa imagen. Y tan es así que el Señor el Señor sabe que no vamos a ser como hijos de Él. Aunque no seamos perfectos, no dejamos de ser hijos de Él. Y ante nuestras fallas, nuestras equivocaciones, nuestros fracasos, etc., la palabra establece el remedio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si nosotros venimos delante del Señor, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si yo, ojo con lo que dice Proverbios 23:7, y aquí la palabra nos enseña que lo que verdaderamente somos nosotros no es lo que hacemos, sino lo que hay en nuestro corazón. Dice la palabra en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si usted y yo, nuestro pensamiento en nuestro corazón es que somos lo que hacemos, entonces vamos a fundamentar nuestra identidad en lo que hacemos, y esa identidad siempre va a estar en tela de juicio. ¿Por qué razón? Porque no vamos a ser perfectos, no vamos a hacer las cosas perfectamente. Entonces ello nos va a frustrar, ello nos va a crear ansiedad, angustia, frustración, decepción, desánimo, etcétera, que es todo lo contrario de lo que Dios quiere de nosotros, que es que vivamos una vida plena, una vida con gozo, una vida con alegría. Y esto viene por nuestra identidad, que no está sometida a lo que hacemos, sino está sometida o deriva de lo que ya Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En la salvación, usted y yo somos hechos hijos de Dios, recibimos una nueva naturaleza, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, recibimos un nuevo enfoque, una nueva actitud, y ese enfoque y esa actitud nos lleva a cambiar nuestra manera de ser e irla ajustando cada día más a lo que verdaderamente somos como hijos de Dios. Y debemos de tener muchísimo cuidado. Proverbios también, capítulo 4, versículo 23,
Por eso, como nuestra identidad está fundada en lo que nosotros verdaderamente pensamos en nuestro corazón, la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Es decir, necesitamos tener claramente nuestra identidad en nuestro corazón, establecida en nuestro corazón. Y miren, la identidad es tan importante, y tener la verdadera identidad es tan importante, que el diablo todo el tiempo nos la está tratando de robar. Y le voy a explicar cómo. Cada vez que usted y yo, por alguna razón, por ignorancia, por descuido, por que todavía no hemos sido totalmente renovados, etcétera, 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 pecamos, fracasamos, tomamos una mala decisión, etcétera, lo primero que el diablo, y estoy seguro que lo hace con usted como lo hace conmigo, lo primero que el diablo hace en nuestra, lo primero que el diablo nos hace pensar es, ¿y no que sos hijo de Dios? Pues no deberías hacer eso. Ahí nos está robando, pretendiendo robar la identidad, como hizo con Jesús. Si eres hijo de Dios, haz esto, pero si no lo haces, entonces no eres hijo de Dios. Y lo mismo hace con nosotros. El diablo no es creativo, las tácticas del diablo son siempre las mismas y le han funcionado por 6,000 años. No lo va a cambiar. Desde Adán y Eva le han funcionado, así que no lo va a cambiar. Él va a seguir haciendo eso. De nosotros depende dejarnos o no dejarnos. Por eso necesitamos tener claramente establecida nuestra identidad como hijos de Dios. Miren, hay un caso en la palabra que nos evidencia el engaño de la realización externa. Usted ha oído del rey Salomón. El rey Salomón fue el rey más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, y además el más rico, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y este hombre era un hombre de Dios. De hecho, cuando ascendió al gobierno de Israel, después de que murió su padre David, el Señor, Salomón, no solo edifica el templo, sino que le pide al Señor que le dé sabiduría para gobernar a su pueblo. Y efectivamente el Señor le da esa sabiduría para gobernar a su pueblo. Sin embargo, posteriormente, unos años después, ya que él era rey, ya que había sido enriquecido, etcétera, 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 resulta que cayó en la trampa de la realización externa, y lo vemos en Eclesiastés capítulo 2, versículo del 1 al 11. En realidad hay más, todo el libro de Eclesiastés nos habla de alguna manera que Salomón cayó en ese engaño, pero vamos a leer los primeros 11 versículos solo para que nos demos cuenta. Dice la palabra: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu
y sin provecho debajo del sol. Como vemos, Salomón hizo depender su identidad y hizo depender su valor, su seguridad, etcétera, que lo provee la identidad. Él la puso en el lugar equivocado, en todo lo que hizo, en todo lo que tenía, en todo lo que podía, es decir, en todo su hacer. Y sin embargo, dice que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Lo que dijimos, ¿no? El tener nuestra identidad en el lugar incorrecto, lo que nos va a producir es espiritualmente, no vamos a tener una buena relación con el Señor, por un lado. Por el otro lado vamos a tener problemas emocionales y todo ello nos puede llevar a tener problemas físicos, todo lo cual no es para nada la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Los cristianos, como vemos, el hecho de ser un creyente no nos hace inmunes a ese engaño del diablo. Los cristianos estamos expuestos a ese engaño del mundo. ¿Por qué? Porque esa es la forma de pensar del mundo. Por eso la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos enseña a que no pensemos de la manera como piensa el mundo, sino que cambiemos nuestra manera de pensar de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy hay muchos creyentes, como ya lo mencioné, que basan su identidad en la imagen, es decir, en lo que hacen, que son pastores, profetas, evangelistas, maestros, etc. Hagamos una comparación en redes sociales. Compare cuántas personas no creyentes tiene en su Facebook como conocidos, y vea cuántas de esas personas anteponen su título como parte de su identificación en Facebook. Títulos como abogado, licenciado, doctor, ingeniero, arquitecto, psicólogo, etc. Y luego haga una comparación con sus contactos en las redes sociales que son cristianos y mire qué porcentaje de ellos ponen como su identificación pastor, apóstol, evangelista, salmista, maestro, evangelista, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va a dar cuenta que hay un mayor porcentaje de creyentes que fundamentan su identidad en lo que hacen para Dios que en lo que verdaderamente son. El que es hijo de Dios, simple y sencillamente, el que tiene su identidad puesta en ser un hijo de Dios, no se va a poner un título. El que no tiene su identidad puesta en ser hijo de Dios, es muy posible, no estoy diciendo o afirmando que todos son así, pero es muy posible que anteponga lo que hace como su identidad principal en lugar de su nombre, que es su verdadero ser. En Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 6, el Señor nos habla precisamente de esa falta de identidad. Y nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados o reconocidos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí nos está hablando de que quien verdaderamente tiene bien establecida su identidad, no necesita estar publicando lo que es o lo que hace. ¿Por qué? Porque no está fundamentada su identidad en lo que hace, está fundamentada en lo que Él es, y lo que Él es, eso es un asunto entre Dios y nosotros que se va a hacer evidente por nuestra manera de ser. No necesitamos publicarlo. Es como el caso del que es honrado, no necesita estar diciendo que es honrado. Sus frutos dan testimonio.
De la misma manera, el que es hijo de Dios, sus frutos van a dar testimonio de ello, sin que nos pongamos un título o una denominación. La verdadera identidad es la base del verdadero éxito en Cristo. Y esa identidad es nuestra identidad de hijos. Ese es lo único que necesitamos ser hijos de Dios. Como ya lo vimos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12, y en Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 16. El ser hijos de Dios es lo que nos da el éxito y la bendición de Dios en nuestras vidas. Volvamos otra vez al ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, sin ser Dios, eran muy parecidos a Dios, eran imagen de Dios, eran hijos de Dios. Como hijos de Dios, tenían todas sus necesidades suplidas en el paraíso. El Señor les dice, de todo lo que hay aquí ustedes pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Número 1. Es decir, estaban plenamente bendecidos y aparte de ello eran plenamente aceptados. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que el Señor bajaba a hablar con ellos, a tener comunión con ellos. Y eso habla de amor y habla de aceptación. O sea que el amor y la aceptación del Señor y la provisión y el éxito, porque recordemos que también les dice que los bendijo, y ese los bendijo, los habilitó para que les fuera bien en la vida, fructificando, multiplicando, llenando la tierra, sojuzgándola, señoreándola. O sea que vemos que la provisión, la aceptación, la seguridad, el amor y el éxito estaba garantizado por la identidad que ellos recibieron de parte del Padre de ser hijos de Él. Y el verdadero éxito en el Señor no se mide por los logros externos, se mide por el desarrollo de esa identidad en nosotros. Y el desarrollo de esa identidad en nosotros nos lleva al cumplimiento de la voluntad del Padre. Y recordemos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Romanos capítulo 14, versículo 17 nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y justicia, paz y gozo son señales de éxito, son medidas de éxito. Por lo tanto, lo que nosotros somos, el verdadero éxito en el Señor, lo vamos a alcanzar en la medida en la que nosotros tengamos verdaderamente establecida la identidad de quién somos en Cristo Jesús y nada nos pueda mover de ahí, la identidad de ser hijos de Dios. Y esto es lo que nos enseña Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16, aparte de Mateo 7, 21. Dice, como hijos obedientes, sean santos como yo soy santo. De tal manera que la obediencia también es una señal de éxito en el Señor, porque el Señor nos llama a ser santos y ser santos implica la obediencia, pero la obediencia se fundamenta en nuestra identidad como hijos. ¿Por qué razón? Porque la obediencia no es algo que hacemos nosotros en nuestras fuerzas, la obediencia es algo que viene en nuestra naturaleza de hijos de Dios. Del carácter, o el carácter emana de la identidad y lo que hacemos emana de esa identidad, como ya lo vimos en Proverbios 23:7, lo que verdaderamente somos es lo que vamos a hacer, lo que vamos a vivir, conforme es el hombre en su corazón, así va a vivir. Si nosotros verdaderamente tenemos nuestra identidad establecida en Cristo como hijos de Dios, vamos a vivir de esa manera. Y eso va a una vida abundante, una vida plena, una vida próspera, una vida en crecimiento, un cumplimiento de los planes del Señor para cada uno de nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Por qué razón? Porque si nosotros somos hijos de Dios, vamos a seguir su dirección. Si nuestra identidad es ser hijos de Dios, vamos a seguir su dirección.
Y su dirección nos lleva a que nuestra vida vaya en aumento y a que a que sus planes se cumplan en nosotros. Pero si nuestra identidad está fundamentada en lo que hacemos, vamos a vivir una vida de activismo, una vida de agenda llena, una vida de presión, una vida de tensión por hacer, y no vamos a ser ni felices ni vamos a vivir una vida plena, más bien vamos a vivir una vida llena de estrés, una vida llena de insatisfacción, de depresión, de una vida de desánimo, etc. Entonces, por ello es importante que tengamos establecida bien nuestra identidad y que entendamos de dónde viene nuestra identidad. Nuestra identidad no viene de lo que hacemos, nuestra identidad viene de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, que nos restauró a la identidad de ser hijos de Dios, no a la identidad de ser hacedores de cosas, sino a la identidad de ser un hijo de Dios. Y como somos hijos de Dios, entonces vamos a hacer y a vivir como hijos de Dios. Y eso nos va a llevar al respaldo de Dios para esa vida plena, esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús, que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Vamos a dejar este tema acá el día de hoy, y la próxima semana a las 7 de la noche vamos a continuar y terminar con este tema. Así que de antemano le invitamos para que el próximo martes a las 7 de la noche nos acompañe para continuar con la segunda parte de este tema tan importante, que es el tema que va después de la salvación. Es el tema determinante para que nosotros tengamos vidas plenas, vidas abundantes y vidas prósperas en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a terminar entonces orando, dándole gracias al Señor por este tiempo, pero también dándole gracias que ya toda esta situación del huracán, la tormenta y la depresión tropical ya está pasando en Guatemala, y también que el Señor mueva los corazones de todos los que tengan que ver con la restauración de las personas que fueron afectadas por este fenómeno, para que atiendan sus necesidades lo más pronto posible. Así que le voy a pedir que me acompañe a orar, aparte de que vamos a orar también por la iglesia Sion. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos has permitido, Señor, reunirnos por este medio para ser edificados en tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Padre, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo revele esta palabra en nuestros corazones, Señor, de tal manera que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Y que esta palabra produzca fruto, y fruto en abundancia, para gloria de tu nombre, para bendición nuestra, Señor, y de los que están a nuestro alrededor, Padre. Señor, también en esta hora venimos dándote gracias, Señor, por que tú permitiste, Señor, que esa tormenta pasara, Señor, de Guatemala sin provocar más daño, Señor. Gracias, Padre, porque no llegó como huracán ni llegó como tormenta tropical, sino como una depresión tropical, y por lo tanto, Señor, los daños fueron minimizados, Padre. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, que todas las personas afectadas, Señor, tú muevas a las autoridades y a todas las personas que sea necesario, Señor, para que sus necesidades sean suplidas y ellos sean restaurados a su vida normal, Señor, nuevamente en el menor tiempo posible, Padre. Señor, también te damos gracias por la iglesia Sion, por sus pastores, por cada uno de sus miembros, Señor. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tú bendigas abundantemente a cada uno, que tú a cada uno, Señor, cada día lo acerques más a ti, lo perfecciones, Señor, y que cada uno experimente cada día más, Señor, esa vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Bendecimos, Señor, a
cada miembro, a cada familia de la congregación y a cada familia pastoral, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú les des sabiduría, consejo, entendimiento, inteligencia y ciencia, Señor, para guiar la iglesia, Señor, hacia el cumplimiento del propósito que tú tienes para ella, Padre. También te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos atraiga a todos, Señor, cada día más a ti, Padre. Que tu Espíritu Santo sane, restaure, liberte, fortalezca, afirme, guarde y cuide a cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, y que cada día nos perfeccione para ser parte de esa iglesia limpia, gloriosa, sin mancha y sin arruga, que tú estás preparando, Señor, para tu pronta venida. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que has hecho en esta hora, Señor, pero también por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Les invitamos el próximo martes a las 7 de la noche para la continuación de este tema. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones y que tengan una linda noche.